Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 68 años y soy jubilado de la empresa estatal de telecomunicaciones después de trabajar 45 años como técnico especializado. Mi hija Valeria me dijo en la mesa familiar que yo vivía de su caridad y que era una carga para todos. Pero lo que ella no sabía es que durante décadas había estado ahorrando e invirtiendo en silencio y que tenía una fortuna de $200,000 que estaba pensando dejarle en herencia. Esa misma noche, decidí regalar todo mi dinero a Carmen, la empleada doméstica que me cuidaba con verdadero cariño. Imagínate la escena. Un domingo de septiembre, almuerzo familiar en la casa de Valeria para celebrar el cumpleaños de mi nieta Sofía. Toda la familia estaba reunida, Valeria con su esposo Roberto, mis 3 nietos y mi hijo menor Gonzalo, que había venido especialmente desde Córdoba, donde trabaja como médico. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Traje empanadas que había comprado en la panadería del barrio y un regalo para Sofía, una muñeca que había elegido con mucho cuidado porque sabía que le gustaban las que tenían pelo largo para peinar. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia los gastos familiares. Roberto comentó que habían tenido que pedir un préstamo para arreglar el auto. Valeria se quejó de lo caros que estaban los útiles escolares y Gonzalo mencionó que estaba ahorrando para comprarse un departamento. En un momento dado, Valeria miró hacia donde yo estaba sentado comiendo tranquilamente mi milanesa y dijo algo que me partió el corazón. «Papá, vos tenés suerte de no tener preocupaciones económicas. Nosotros trabajamos todo el día para mantener esta familia y encima tenemos que ocuparnos de vos. Básicamente vivís de nuestra caridad». Pero aquí viene lo que Valeria nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que yo no era el jubilado pobre que aparentaba ser. Durante 40 años había ahorrado religiosamente el 20% de mi sueldo. Había invertido en plazos fijos cuando las tasas eran altas. Había comprado dólares cuando estaban baratos y había acumulado un patrimonio que ninguno de mis hijos sospechaba que existía. Esa noche, después del almuerzo más amargo de mi vida, después de escuchar a mi propia hija describir mi presencia como una carga caritativa, llamé a mi contador para pedirle que preparara los papeles para transferir toda mi fortuna a la persona que realmente me valoraba. Carmen, la mujer que desde hace 5 años me ayuda con las tareas domésticas y me trata con el respeto y el cariño que mis propios hijos no me dan. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien o si fui demasiado drástico. Contame también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas cómo se puede llegar a sentir un padre cuando sus propios hijos lo ven como una obligación molesta, en lugar de como la persona que los crió y los amó durante toda su vida. Para entender cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién soy realmente y por qué mis hijos tenían una imagen tan equivocada de mi situación económica. Empecé a trabajar en Entel cuando tenía 23 años, recién casado con Miriam, que en paz descanse. Era un trabajo estable en una época donde la estabilidad laboral era un tesoro que no todos podían conseguir. Mi función era instalar y reparar líneas telefónicas en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires. Era un trabajo físico, que requería subir a postes, trabajar en zanjas, caminar kilómetros por día bajo cualquier clima. Pero era un trabajo honesto que me permitía mantener a mi familia con dignidad. Miriam trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio. Entre los dos teníamos ingresos modestos pero estables. Vivíamos en una casa pequeña de 2 ambientes que habíamos comprado con un crédito hipotecario a 20 años. Era humilde, pero era nuestra. Valeria nació cuando llevábamos 3 años de casados. Gonzalo llegó 4 años después. Miriam dejó de trabajar temporalmente para cuidar a los chicos cuando eran pequeños. Así que, durante varios años, yo fui el único sostén económico de la familia. Fueron tiempos duros, pero también tiempos felices. Los fines de semana llevaba a los chicos al parque, les enseñaba a andar en bicicleta, jugábamos al fútbol en el patio de casa. Miriam cocinaba comidas deliciosas con ingredientes simples y las noches las pasábamos todos juntos viendo televisión o jugando juegos de mesa. Pero desde muy joven tuve una obsesión que cambió todo mi futuro económico: ahorrar.
Mi padre había sido un hombre que vivía al día, que gastaba todo lo que ganaba, y había muerto sin dejar nada para mi madre. Yo me juré que no iba a repetir esa historia. Cada mes religiosamente, separaba el 20% de mi sueldo antes de pagar cualquier gasto. No importaba si había gastos urgentes, no importaba si los chicos necesitaban algo especial, no importaba si Miriam quería comprarse un vestido nuevo. Primero ahorraba, después gastaba. Miriam al principio protestaba. Esteban, me decía, los chicos necesitan zapatillas nuevas y vos guardás plata en el banco como si fuéramos millonarios. Pero yo le explicaba que estaba ahorrando para el futuro de la familia, para que los chicos pudieran estudiar, para que pudiéramos tener una vejez tranquila. Los primeros años puse el dinero en cajas de ahorro tradicionales. Pero cuando empecé a entender un poco más sobre finanzas, comencé a diversificar. Compré dólares cuando estaban baratos, invertí en plazos fijos cuando las tasas eran altas, y hasta compré algunas acciones de empresas que me parecían sólidas. Todo esto lo hacía en secreto, sin contarle a nadie, ni siquiera a Miriam. No porque fuera desconfiado, sino porque quería darle una sorpresa cuando llegara el momento indicado. Pensaba decirle cuando llegáramos a los $50,000, o cuando los chicos fueran grandes, o cuando nos jubiláramos. Los años pasaron y mi estrategia de ahorro funcionó mejor de lo que había imaginado. La empresa de telecomunicaciones me fue promoviendo gradualmente. De técnico pasé a supervisor, después a coordinador de zona, finalmente a jefe de mantenimiento regional. Cada aumento de sueldo significaba más dinero para ahorrar. Cuando Valeria cumplió 18 años y quería estudiar psicología en la universidad, yo pagué todos sus gastos sin problemas. Cuando Gonzalo decidió estudiar medicina, también cubrí todos los costos de su carrera. Mis hijos estudiaron en universidades privadas, tuvieron libros nuevos, computadoras, todo lo que necesitaban. Ellos creían que era porque yo me esforzaba mucho, porque hacía horas extras, porque Miriam había vuelto a trabajar medio tiempo. Nunca sospecharon que su padre había acumulado una fortuna considerable que hacía que pagar sus estudios fuera relativamente fácil para mi situación económica real. Miriam murió cuando yo tenía 58 años. Fue un cáncer que se la llevó en pocos meses, demasiado rápido para que pudiéramos procesar lo que estaba pasando. En ese momento, mi patrimonio ya superaba los $100,000, pero nunca había tenido la oportunidad de contárselo a ella. Fue una de mis grandes tristezas. Miriam murió sin saber que su marido había logrado darle seguridad económica para toda la vida, sin saber que todos los sacrificios que habíamos hecho durante años habían dado frutos extraordinarios. Después del funeral, Valeria y Gonzalo se preocuparon mucho por mí. «Papá», me decían, «¿vas a poder vivir solo? ¿Tenés suficiente dinero para mantenerte? ¿Necesitas que te ayudemos con los gastos?» Les dije que estaba bien, que mi jubilación me alcanzaba, que había ahorrado algo durante todos esos años de trabajo. Era verdad, pero era una verdad muy incompleta. Mi jubilación me alcanzaba, pero también tenía $200,000 en inversiones que me daban renta adicional. ¿Por qué no les conté la verdad en ese momento? Por varias razones. Primero, porque estaba atravesando el duelo por Miriam y no tenía ganas de conversaciones complicadas sobre dinero. Segundo, porque quería ver cómo se comportaban mis hijos conmigo cuando creían que yo era vulnerable económicamente. Y tercero, porque pensaba contárselos más adelante, cuando encontrara el momento apropiado. Los primeros años de viudez fueron difíciles, pero no por motivos económicos. La casa se sentía muy vacía sin Miriam, las comidas eran tristes, las noches se hacían eternas. Valeria y Gonzalo me visitaban regularmente. Me invitaban a almorzar los domingos. Se ocupaban de que no me sintiera abandonado. Pero gradualmente noté que algo estaba cambiando en la manera en que me trataban. Ya no era el padre respetado que había criado y educado a dos profesionales exitosos. Empezaba a ser el viejo que había que cuidar, que había que mantener, que generaba gastos y responsabilidades. Valeria empezó a hacerme comentarios sobre mis gastos. «Papá, ¿necesitas comprarte esa campera nueva? Papá, ¿no te parece que estás gastando mucho en el supermercado? Papá, ¿no podrías ahorrar un poco más y gastar un poco menos?
También empezó a sugerirme que vendiera la casa y me mudara a un departamento más chico. Según ella, era ilógico que una persona sola viviera en una casa de 3 ambientes con patio. Según ella, podía sacar una buena diferencia de dinero vendiendo la casa y comprando algo más apropiado para mi edad. Gonzalo apoyaba a su hermana. Papá me decía desde Córdoba durante nuestras conversaciones telefónicas: Valeria tiene razón. Una casa grande es mucho mantenimiento para vos. Además, si vendés y te mudás cerca de Valeria, ella te puede ayudar más fácil si necesitas algo. Sus argumentos no estaban totalmente equivocados. Efectivamente, mantener una casa de 3 ambientes para una sola persona era más trabajo del necesario. Pero yo no quería mudarme porque esa casa tenía todos mis recuerdos con Miriam, porque había criado a mis hijos ahí, porque era mi hogar desde hacía 30 años. La presión se intensificó cuando cumplí 65 años y me jubilé. Valeria organizó una fiesta pequeña en su casa para celebrar, pero durante toda la tarde estuve escuchando conversaciones sobre mi futuro que me incomodaron mucho. Roberto, el marido de Valeria, habló conmigo sobre planificación financiera para jubilados. Me preguntó cuánto cobraba de jubilación, si tenía algún ahorro, si había calculado cuánto dinero iba a necesitar para vivir los próximos 20 años. Eran preguntas aparentemente inocentes, pero se notaba que estaba evaluando mi situación económica. También empezaron a aparecer sugerencias sobre cómo optimizar mis gastos. Que comprara en mayoristas para ahorrar, que usara menos la calefacción para reducir las boletas, que dejara de comprar el diario todos los días y lo leyera en Internet gratis. Eran consejos bien intencionados, pero me hacían sentir como si fuera un inválido financiero que necesitaba supervisión constante, como si mis 65 años me hubieran convertido automáticamente en una persona incapaz de manejar mi propio dinero. La situación empeoró cuando decidí contratar a Carmen para que me ayudara con las tareas domésticas 2 veces por semana. Valeria reaccionó como si hubiera cometido un despilfarro imperdonable. «Papá», me dijo, «¿para qué necesitas empleada doméstica? Vos podés limpiar la casa perfectamente. Es un gasto innecesario que no te podés permitir con tu jubilación». Le expliqué que Carmen no era cara, que solo venía 4 horas 2 veces por semana, que me ayudaba con la limpieza profunda que a mí me costaba hacer. Pero Valeria insistía en que era un lujo que no correspondía a mi situación económica. Roberto apoyó a su esposa. «Esteban», me dijo, «entendemos que querés vivir cómodamente, pero tenés que ser realista sobre tus ingresos. Si ahora gastás en empleada doméstica, después no vas a tener plata para gastos médicos o emergencias». Lo que ellos no entendían es que Carmen se había convertido en mucho más que una empleada doméstica. Era la única persona que me trataba con respeto genuino, que se preocupaba por mi bienestar sin segundas intenciones, que valoraba mi experiencia de vida en lugar de verme como una carga. Carmen llegaba los martes y jueves a las 8 de la mañana. Siempre me saludaba con una sonrisa sincera, me preguntaba cómo había pasado la noche, me contaba novedades de su familia. Mientras limpiaba, conversábamos sobre todo: política, fútbol, programas de televisión, recuerdos de épocas pasadas. También me ayudaba con cosas que mis propios hijos no notaban que necesitaba. Si veía que me faltaba algún producto de limpieza, lo compraba sin que yo se lo pidiera. Si notaba que una planta del jardín estaba mal, me daba consejos para cuidarla. Si me veía un poco decaído, me preparaba un té y se quedaba conversando un rato extra. Carmen tenía 52 años. Era viuda y tenía 3 hijos ya grandes que trabajaban. Vivía en una casa humilde en Villa Ballester, viajaba 1 hora en colectivo para llegar a mi casa y siempre llegaba puntual y de buen humor. Le pagaba lo que correspondía según las tarifas del rubro, pero también le daba propinas extras cuando podía. Le regalaba cosas que ya no usaba y siempre le pagaba los feriados aunque no trabajara. Eran gestos de reconocimiento hacia alguien que me trataba bien. Valeria interpretaba estos gestos como signos de que yo estaba siendo manipulado por una empleada astuta. «Papá», me decía, «Carmen te está agarrando de sonso. Te hace creer que te quiere, pero en realidad solo quiere sacarte plata». Gonzalo coincidía con su hermana.
Papá, hay que tener cuidado con la gente que se aprovecha de los jubilados. No digo que Carmen sea mala persona, pero su trabajo es limpiar, no ser tu amiga. Era frustrante tratar de explicarles que Carmen no me manipulaba, que su cariño era genuino, que la diferencia entre cómo me trataba ella y cómo me trataban ellos era evidente para cualquiera que quisiera verla. Las tensiones familiares llegaron al punto máximo el año pasado, cuando decidí comprarme un televisor nuevo para reemplazar el que tenía desde hacía 15 años. Era un gasto de $600, perfectamente razonable para mi situación económica real, pero excesivo según la percepción que mis hijos tenían de mis finanzas. Valeria se enojó tanto que vino a mi casa a confrontarme directamente. «Papá», me dijo, «¿cómo podés gastarte tanto dinero en un televisor? ¿Te das cuenta de que con esa plata podrías vivir 2 meses?» Roberto me acompañó en esa visita y me hizo un sermón sobre administración de recursos para jubilados. «Esteban», me dijo, «a tu edad tenés que priorizar gastos esenciales, comida, medicamentos, servicios básicos. Un televisor nuevo no es una prioridad». Les expliqué que el televisor viejo ya no funcionaba bien, que veía televisión varias horas por día porque era una de mis pocas diversiones, que tenía derecho a gastar mi dinero en lo que me pareciera apropiado. Pero ellos insistían en que estaba siendo irresponsable. La discusión se extendió durante horas. Al final, Valeria me dijo algo que me lastimó profundamente. «Papá, si seguís gastando así, vas a terminar pidiendo que te mantengamos nosotros. Y nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades económicas». Esa noche, después de que se fueran, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que mis hijos me habían puesto en una posición imposible. Si gastaba mi dinero, era irresponsable. Si pedía ayuda, era una carga. Si trataba de explicar que tenía recursos, no me creían. También me di cuenta de que la imagen que tenían de mí como jubilado pobre no era accidental. Era el resultado de años de no contarles la verdad sobre mi situación económica. Pero ahora ya era demasiado tarde para rectificar sin generar conflictos aún mayores. Durante los meses siguientes, la relación con mis hijos se volvió cada vez más tensa. Cada vez que nos veíamos, había comentarios sobre mis gastos, sugerencias sobre cómo ahorrar, preocupaciones sobre mi futuro económico. Valeria empezó a proponerme que fuera a vivir con ellos. Según ella, podría vender mi casa, aportar algo para los gastos familiares y vivir en el cuarto de huéspedes que tenían. Era una propuesta que sonaba generosa, pero que en realidad significaba perder mi independencia y convertirme en un inquilino en la casa de mi hija. Gonzalo sugirió desde Córdoba que me mudara allá, cerca de él. «Podés alquilar un departamento pequeño», me dijo, «y yo te puedo ayudar con las cosas que necesites». Era otra propuesta aparentemente cariñosa que en realidad implicaba desarraigarme de mi vida en Buenos Aires. Rechacé ambas propuestas, lo cual generó más tensiones. Mis hijos interpretaron mi negativa como terquedad senil, como incapacidad para aceptar ayuda, como egoísmo hacia las preocupaciones familiares. El punto de quiebre llegó ese domingo de septiembre en el almuerzo de cumpleaños de mi nieta, cuando Valeria me dijo que vivía de su caridad, cuando me describió como una carga económica para la familia, cuando me hizo sentir como un indigente que sobrevivía gracias a la generosidad ajena. Esa frase no solo me dolió, sino que me abrió los ojos sobre algo que había estado negando durante años. Mis hijos no me veían como su padre que los había criado y educado. Me veían como un viejo problemático que generaba gastos y responsabilidades que ellos tenían que cargar. Esa noche, mientras Carmen me ayudaba a lavar los platos del almuerzo que había sobrado, le conté lo que había pasado. Carmen me escuchó en silencio, con esa expresión de indignación genuina que pone cuando alguien me trata mal. «Don Esteban», me dijo cuando terminé de contarle, «eso que le dijeron sus hijos está muy mal. Usted es una persona buena que no merece que lo traten así. Usted me ha contado tantas historias de cómo se sacrificó por ellos cuando eran chicos, y ahora le hablan como si fuera un estorbo». Carmen tenía razón. Yo había dedicado toda mi vida a mis hijos. Había trabajado durante 40 años para darles educación, oportunidades, futuro.
Había ahorrado durante décadas para dejarles una herencia importante, y a cambio recibía desprecio, condescendencia y la acusación de vivir de caridad ajena. Esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos años. Si mis hijos creían que yo era una carga económica, si no valoraban todo lo que había hecho por ellos, si no me respetaban como padre, entonces no merecían heredar el dinero que había ahorrado pensando en su futuro. Carmen, en cambio, me trataba con respeto, me valoraba como persona, me cuidaba con cariño genuino. Ella merecía esa fortuna más que mis propios hijos. Al día siguiente, llamé a mi contador, el licenciado Pérez, que manejaba mis inversiones desde hacía años. Licenciado, le dije, quiero que prepare todos los papeles para transferir la totalidad de mi patrimonio a Carmen Rodríguez. Quiero hacer una donación en vida de todo lo que tengo. Don Esteban, me preguntó sorprendido, ¿está seguro de esta decisión? Es una suma muy importante. ¿No prefiere consultarlo con sus hijos antes? Estoy completamente seguro, le respondí. Mis hijos creen que vivo de su caridad. Carmen me trata como merezco ser tratado. Ella va a recibir todo mi dinero. El licenciado Pérez me explicó todos los aspectos legales de la operación. Era perfectamente legal hacer una donación en vida, pero era irreversible. Una vez firmados los papeles, yo ya no tendría acceso a ese dinero. También me preguntó si quería reservar algo para gastos futuros, para emergencias médicas, para mantener mi nivel de vida actual. Le dije que con mi jubilación podía vivir perfectamente, que no necesitaba más dinero del que cobraba mensualmente. Durante esa semana, mientras el contador preparaba toda la documentación, no les dije nada a mis hijos sobre lo que estaba planeando. Quería que fuera una sorpresa completa. Quería ver sus reacciones cuando se enteraran de que el padre que consideraban una carga económica en realidad había sido millonario. La operación se concretó el viernes siguiente. El licenciado Pérez vino a mi casa con todos los papeles listos para firmar. Carmen estaba presente porque necesitaba firmar también para aceptar la donación. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, Carmen no podía creer lo que escuchaba. Don Esteban, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿usted me está regalando todo este dinero? No puede ser verdad. Le expliqué que era completamente verdad, que ella se había ganado esa fortuna con años de cariño auténtico, que merecía tener seguridad económica para el resto de su vida. Firmamos todos los papeles necesarios y Carmen se convirtió oficialmente en propietaria de $200,000. El lunes siguiente llamé a Valeria para pedirle que organizara una reunión familiar. Le dije que tenía algo importante que contarles a ella y a Gonzalo, pero no le adelanté de qué se trataba. Valeria organizó un almuerzo para el domingo siguiente. Gonzalo viajó desde Córdoba especialmente para la ocasión. Durante toda la comida estuve tranquilo, conversando normalmente, sin dar pistas sobre lo que iba a anunciar. Después del postre, cuando estábamos tomando café, les dije que tenía una noticia que les iba a interesar. Saqué una carpeta con copias de toda la documentación de la donación y se las mostré. Valeria fue la primera en entender lo que estaba viendo. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «¿qué es esto? Vos tenías $200,000 y nunca nos contaste». Les expliqué toda la historia. Cómo había ahorrado durante 40 años, cómo había invertido inteligentemente, cómo había acumulado esa fortuna pensando en dejarles una herencia importante cuando me muriera. Gonzalo no podía procesar la información. «Papá», me dijo, «¿vos me dejaste pedir préstamos para estudiar medicina cuando tenías todo este dinero ahorrado?» Le expliqué que había pagado todos sus estudios sin problemas, que nunca les había faltado nada, que el dinero siempre había estado disponible para sus necesidades reales. Pero la parte más difícil vino después, cuando les conté lo que había hecho con el dinero. «Durante años ustedes me trataron como si fuera una carga económica. El domingo pasado Valeria me dijo que vivía de su caridad. Ayer le regalé toda mi fortuna a Carmen, que es la única persona que me trata con respeto». El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Valeria se puso pálida. Roberto dejó caer la taza de café. Gonzalo se quedó con la boca abierta durante varios minutos. Cuando finalmente reaccionaron, la conversación se volvió muy desagradable.
Valeria me gritó que estaba loco, que había arruinado el futuro de sus hijos, que Carmen me había manipulado para robarme todo el dinero. Gonzalo me acusó de ser vengativo, de castigar a la familia por malentendidos menores, de tomar decisiones irracionales por despecho emocional. Roberto trató de ser más diplomático, pero también expresó su incredulidad. Esteban, me dijo, entendemos que te hayas sentido mal por algunos comentarios, pero donar toda tu fortuna a una empleada doméstica parece una reacción exagerada. Les expliqué que no era una reacción exagerada, sino una decisión meditada, que durante años había observado cómo me trataban versus cómo me trataba Carmen, que había elegido premiar el cariño auténtico en lugar del desprecio disfrazado de preocupación. La reunión terminó muy mal. Valeria se fue gritando que iba a consultar con abogados si había alguna manera de revertir la donación. Gonzalo me dijo que me arrepentiría de esta decisión cuando necesitara ayuda y no tuviera a dónde recurrir. Durante las semanas siguientes, mis hijos intentaron varias estrategias para hacerme cambiar de opinión. Valeria trajo a sus hijos para que me pidieran que reconsiderara la decisión pensando en su futuro educativo. Gonzalo manejó desde Córdoba para tener una conversación de 4 horas conmigo, tratando de convencerme de que había sido manipulado emocionalmente por Carmen. También consultaron con abogados, pero todos les dijeron lo mismo. La donación era legal, había sido hecha por una persona en plenas facultades mentales y era irreversible. Carmen, mientras tanto, no podía creer lo que había pasado. Don Esteban, me decía, sus hijos me odian, creen que yo lo manipulé para sacarle la plata. No quiero causar problemas en su familia. Le expliqué que ella no había causado ningún problema, que el problema existía desde antes, que yo solo había tomado una decisión basada en cómo me trataba cada persona. También le expliqué que tenía que ser muy cuidadosa con el dinero, que lo invirtiera bien, que lo usara para mejorar su vida y la de sus hijos, pero que no hiciera gastos ostentosos que pudieran generar más conflictos familiares. Carmen fue muy inteligente con el dinero. Compró una casa más grande para su familia, puso a sus hijos en mejores colegios, invirtió parte del dinero en un plazo fijo para tener renta mensual, pero siguió trabajando conmigo porque, según me dijo, no quería que pensara que solo me cuidaba por interés económico. Los meses siguientes fueron difíciles para las relaciones familiares. Valeria y Gonzalo redujeron drásticamente sus visitas y llamadas. Cuando nos veíamos, las conversaciones eran tensas y llenas de reproches indirectos. Pero también fueron meses de mucha paz personal. Por primera vez en años, no tenía que escuchar comentarios sobre mis gastos, no tenía que justificar mis decisiones, no tenía que sentirme como una carga para nadie. Carmen siguió viniendo los martes y jueves, pero ahora nuestra relación era diferente. Ya no era solo mi empleada doméstica, sino una amiga que había recibido un regalo enorme y que se sentía responsable de cuidarme bien. También empezó a invitarme a su casa los domingos para almorzar con su familia. Sus hijos me recibían con mucho cariño, me trataban como si fuera su abuelo adoptivo. Era una sensación hermosa, después de tanto tiempo, sintiéndome rechazado por mi propia familia. 6 meses después de la donación, Valeria me pidió una reunión para hablar sobre nuestra relación. Vino sola, sin Roberto, sin actitud confrontativa. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Creo que te tratamos mal durante mucho tiempo sin darnos cuenta. No era nuestra intención hacerte sentir como una carga, pero entiendo que nuestros comentarios te lastimaron». Era la primera vez que reconocía que habían cometido errores. Le agradecí la honestidad, pero también le expliqué que el daño ya estaba hecho, que mi decisión había sido definitiva. Gonzalo también vino desde Córdoba unas semanas después para una conversación similar. «Papá», me dijo, «no estoy de acuerdo con lo que hiciste con el dinero, pero reconozco que nosotros no te dimos el lugar que merecías como nuestro padre». Estas conversaciones ayudaron a mejorar nuestra relación, pero no la restauraron completamente. Había heridas demasiado profundas, palabras que no se podían borrar, actitudes que habían revelado verdades dolorosas. Hoy, 1 año después de la donación, puedo evaluar con perspectiva si tomé la decisión correcta.
¿Me arrepiento de haber donado mi fortuna? No. Carmen la merecía más que mis hijos. Ella me valoraba cuando ellos me despreciaban. Ella me cuidaba cuando ellos me veían como una carga. ¿Lastimé a mis nietos? Posiblemente. Ellos no van a recibir la herencia que podrían haber recibido. Pero también van a crecer sabiendo que el respeto a los mayores tiene consecuencias, que tratar mal a los abuelos no es gratis, que las acciones de sus padres afectan su futuro. ¿Podría haber manejado la situación de otra manera? Tal vez. Podría haber confrontado a mis hijos directamente sobre su actitud. Podría haber revelado mi situación económica real desde el principio. Podría haber puesto límites más claros a sus comentarios despectivos. Pero también entiendo por qué hice lo que hice. Durante años toleré faltas de respeto, pensando que era mejor mantener la paz familiar. Durante años, aguanté que me trataran como una carga porque esperaba que con el tiempo se dieran cuenta de sus errores. Cuando finalmente exploté, cuando tomé una decisión drástica, fue porque había llegado al límite de mi paciencia, porque me di cuenta de que la situación no iba a mejorar por sí sola, que mis hijos no iban a cambiar su actitud si no había consecuencias reales. Carmen demostró que se puede tratar a una persona mayor con respeto, cariño y dignidad. No necesitaba ser mi hija para valorarme como persona. No necesitaba compartir mi sangre para cuidarme con amor genuino. Mis hijos, en cambio, creyeron que el lazo familiar les daba derecho a tratarme mal sin consecuencias. Creyeron que podían despreciarme porque yo siempre iba a estar ahí, siempre iba a perdonar, siempre iba a dejarles mi herencia sin importar cómo me trataran. Se equivocaron. El amor paternal tiene límites. La tolerancia familiar tiene límites. Y mi generosidad también tenía límites, que ellos cruzaron cuando me dijeron que vivía de su caridad. La donación a Carmen no fue solo un acto de gratitud hacia alguien que me cuidaba bien. Fue también una lección para mis hijos sobre las consecuencias de faltar el respeto a quien te dio la vida, te crió, te educó y trabajó durante décadas para asegurarte un futuro próspero. Durante los meses que siguieron a la donación, mi vida cambió drásticamente. Por primera vez en años. No tenía que escuchar comentarios sobre mis gastos. No tenía que justificar mis decisiones de compra. No tenía que sentirme culpable por disfrutar de pequeños lujos como un televisor nuevo o unas empanadas del barrio. Carmen, por su parte, manejó su nueva situación económica con una sabiduría que me sorprendió. No dejó su trabajo conmigo inmediatamente, como yo esperaba que hiciera. En cambio, me dijo que quería seguir cuidándome porque se había acostumbrado a nuestra rutina y porque no quería que pensara que solo me había tratado bien por interés económico. «Don Esteban», me dijo una mañana mientras preparaba el desayuno, «usted me cambió la vida para siempre. Pero no quiero que eso cambie nuestra relación. Usted es como un padre para mí, y los padres se cuidan sin importar cuánto dinero tengan». Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Carmen no solo merecía el dinero por cómo me había tratado, sino también por el tipo de persona que era, agradecida, humilde, consciente del valor de las relaciones humanas por encima del valor económico. Con parte del dinero, Carmen compró una casa de 3 ambientes en San Martín, mucho más cerca de mi barrio. Era una casa modesta pero cómoda, con un pequeño jardín donde plantó las flores que más le gustaban. Sus hijos finalmente tenían sus propios cuartos, y ella tenía un espacio propio, después de años de vivir en condiciones muy ajustadas. También invirtió parte del dinero en la educación de sus hijos. El mayor, que tenía 23 años, pudo terminar sus estudios de técnico en computación que había abandonado por falta de recursos. La segunda, de 21 años, empezó la carrera de enfermería en una universidad privada. El menor, de 18 años, siguió en el secundario pero ahora en un colegio mejor, con inglés y computación. Los fines de semana, Carmen me invitaba a almorzar en su casa nueva. Era una experiencia hermosa, una mesa familiar donde todos me recibían con cariño genuino, donde se escuchaban mis historias con interés, donde se respetaban mis opiniones, donde me sentía valorado y querido. Sus hijos me llamaban abuelo Esteban y me contaban sobre sus estudios, sus trabajos, sus novios, sus planes futuros.
Era la relación familiar que había perdido con mis propios hijos y nietos. Era el respeto intergeneracional que debería haber tenido en mi propia casa. Mientras tanto, la relación con Valeria y Gonzalo siguió deteriorándose. Durante los primeros meses después de la donación, me llamaban regularmente para insistir en que reconsiderara la decisión. Valeria llegó a proponerme que le pidiera a Carmen que me devolviera al menos la mitad del dinero, como gesto de buena voluntad familiar. Carmen, cuando le conté esta propuesta, se ofreció inmediatamente a devolverme todo. «Don Esteban», me dijo, «si esto está causando tanto problema en su familia, yo le devuelvo el dinero sin ningún inconveniente. Su tranquilidad es más importante que cualquier plata». Le agradecí el gesto, pero le dije que no era necesario, que mis hijos tenían que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones, que la donación era definitiva, que ella se había ganado ese dinero con años de cuidado y respeto. Gonzalo intentó una estrategia diferente. Viajó desde Córdoba y me propuso un acuerdo. Si yo conseguía que Carmen me devolviera el dinero, él se mudaría a Buenos Aires para cuidarme personalmente. Era una propuesta que sonaba generosa, pero que llegaba varios años tarde. «Gonzalo», le dije, «cuando yo necesitaba que me cuidaran con respeto, ustedes me dijeron que vivía de su caridad. Ahora que saben que tenía dinero, me ofrecen cuidado. ¿No te parece que hay algo mal en esa secuencia?» Gonzalo no supo qué responder. Se quedó callado durante varios minutos, procesando la obviedad de lo que le había señalado. Finalmente admitió que entendía mi punto, pero que esperaba que yo fuera más comprensivo con los errores familiares. «Los errores se perdonan, Gonzalo. Pero las actitudes sistemáticas de desprecio no son errores, son decisiones, y las decisiones tienen consecuencias». Valeria intentó una última estrategia, usar a mis nietos como arma emocional. Trajo a Sofía, que ahora tenía 11 años, para que me pidiera que reconsiderara la donación pensando en su futuro educativo. «Abuelo», me dijo Sofía con una carita que partía el corazón, «mamá dice que no vamos a poder ir a la universidad porque vos le regalaste toda tu plata a Carmen». «¿Es verdad?», le expliqué a mi nieta con palabras apropiadas para su edad, que Carmen se había ganado ese dinero siendo muy buena conmigo durante muchos años, que sus papás tenían que trabajar para pagarle sus estudios, como hacen todos los papás del mundo, que el abuelo la quería mucho, pero que también tenía derecho a premiar a las personas que lo trataban bien. Sofía pareció entender la explicación mejor que sus propios padres. «Abuelo», me dijo, «¿Carmen es como de la familia ahora?» «Sí, mi amor, Carmen es como de la familia ahora». Esta conversación con Sofía me hizo reflexionar sobre algo importante. Mis nietos estaban creciendo con una lección valiosa, que el respeto a los mayores tiene recompensas, que tratar mal a los abuelos tiene consecuencias, que las relaciones familiares se basan en cariño mutuo, no en obligaciones automáticas. Era una lección que sus padres no habían aprendido, pero que esperaba que ellos sí internalizaran para el futuro. A medida que pasaban los meses, noté cambios importantes en cómo mis hijos se relacionaban conmigo. Ya no había comentarios despectivos sobre mis gastos, ya no había sugerencias condescendientes sobre cómo administrar mi dinero. Ya no había esa actitud de superioridad moral que tanto me había lastimado. Pero estos cambios no nacían del arrepentimiento genuino, sino del cálculo. Mis hijos habían entendido que yo era capaz de tomar decisiones drásticas cuando me sentía irrespetado. Ahora me trataban bien no porque hubieran comprendido sus errores, sino porque tenían miedo de que tomara más decisiones que los perjudicaran. Era un respeto basado en el temor, no en el amor. Era mejor que el desprecio anterior, pero no era lo que yo hubiera querido recibir de mis propios hijos. Carmen, en cambio, siguió tratándome exactamente igual que antes de la donación. Con el mismo cariño, la misma paciencia, el mismo interés genuino por mi bienestar. Su respeto hacia mí no había cambiado porque nunca había dependido de cálculos económicos. Un año después de la donación, Valeria me pidió una reunión para evaluar nuestra relación familiar. Vino sola, sin Roberto, sin actitud confrontativa, con una expresión de quien había reflexionado mucho sobre lo ocurrido. «Papá», me dijo, «he estado en terapia psicológica tratando de entender por qué te tratamos como te tratamos. Mi psicóloga me ayudó a ver cosas que yo no había visto». «¿Qué cosas?», le pregunté.
que durante años te convertimos en el abuelo problema en lugar del abuelo sabio, que te quitamos autoridad gradualmente sin darnos cuenta, que confundimos cuidarte con controlarte, que asumimos que eras una carga económica sin preguntarte nunca cuál era tu situación real. Era la primera vez que Valeria hacía un análisis tan profundo de la situación. Le agradecí la honestidad, pero también le expliqué que entender los errores era solo el primer paso, que cambiar las actitudes era un proceso más largo y difícil. ¿Hay alguna manera de recuperar tu confianza?, me preguntó. «Hay manera de mejorar nuestra relación», le respondí, «pero la confianza perdida no se recupera automáticamente con disculpas. Se recupera con acciones consistentes durante mucho tiempo». Valeria aceptó esa respuesta y me pidió que le diera la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Durante los meses siguientes, efectivamente noté cambios en su comportamiento. Me consultaba antes de tomar decisiones que me afectaban, me incluía en conversaciones importantes. Me trataba como el padre respetado que debería haber sido siempre. Pero estos cambios llegaban demasiado tarde para restaurar completamente nuestra relación. Había heridas muy profundas, palabras que no se podían borrar, actitudes que habían revelado verdades dolorosas sobre cómo me veían realmente. Gonzalo también hizo esfuerzos similares. Empezó a llamarme más seguido, no para pedirme cosas o darme consejos no pedidos, sino para conversar como padre e hijo. Me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre sus pacientes, sobre sus proyectos profesionales. También empezó a venir más seguido desde Córdoba, solo para pasar tiempo conmigo sin agenda específica. Llegaba el sábado por la mañana y se iba el domingo por la noche. Y durante esas 36 horas conversábamos sobre todo: política, fútbol, recuerdos familiares, planes futuros. Eran gestos valiosos que apreciaba, pero que no borraban el daño anterior. La imagen que tenía de mis hijos había cambiado para siempre. Ya no eran los hijos agradecidos que habían recibido educación universitaria pagada por su padre trabajador. Eran adultos capaces de despreciar a quien les había dado todo cuando creían que esa persona ya no tenía nada más que ofrecerles. Carmen, mientras tanto, se había convertido en la familia que yo había perdido. Sus hijos me trataban como abuelo adoptivo, me invitaban a todos los eventos importantes de sus vidas, me consultaban sobre decisiones importantes. Cuando el hijo mayor consiguió su primer trabajo como técnico en computación, vino especialmente a mi casa para contarme la noticia. «Abuelo Esteban», me dijo con los ojos brillando de alegría, «conseguí trabajo en una empresa importante. Todo gracias a los estudios que pude terminar con la plata que usted le regaló a mamá. Cuando la hija se recibió de enfermera, me invitó como invitado especial a la ceremonia de graduación. Me presentó a sus compañeros como el abuelo que había hecho posible sus estudios. Era un reconocimiento que me llenaba de orgullo, muy diferente al desprecio que había recibido de mis propios hijos. El menor, que ahora cursaba el último año del secundario, me pidió consejo sobre qué carrera seguir. Quería estudiar ingeniería, pero tenía dudas sobre sus capacidades académicas. Le conté mi propia experiencia como técnico en telecomunicaciones. Le expliqué que la inteligencia práctica era tan valiosa como la teórica. Le di el aliento que necesitaba. Estas relaciones con los hijos de Carmen me demostraron algo importante: que la paternidad emocional no depende de los lazos de sangre, que se puede ser abuelo, mentor, figura paterna para personas que no comparten tus genes, pero que sí comparten tu cariño. Los domingos en casa de Carmen se convirtieron en los mejores días de mi semana. Almorzábamos todos juntos, después jugábamos cartas o mirábamos fútbol. Por la tarde tomábamos mate en el jardín mientras conversábamos sobre la vida. Era la familia funcional que nunca había tenido con mis propios hijos. Era el respeto intergeneracional que debería haber existido en mi propia casa. Era la valoración que merecía después de 40 años de trabajo honesto. También noté cambios importantes en mi propio estado de ánimo. Los últimos años, viviendo con el desprecio sutil pero constante de mis hijos, había desarrollado una tristeza crónica que atribuía a la soledad de la viudez. Pero ahora me daba cuenta de que no era soledad lo que me deprimía, sino falta de respeto. Con Carmen y su familia nunca me sentía solo,
aunque estuviera físicamente solo. Sabía que había gente que me valoraba, que se preocupaba por mí genuinamente, que disfrutaba de mi compañía. Era una seguridad emocional que no había tenido durante años. 2 años después de la donación, puedo evaluar con perspectiva completa si tomé la decisión correcta. ¿Me arrepiento de haber donado mi fortuna a Carmen? Nunca. Carmen convirtió mi regalo en una herramienta de progreso para toda su familia. Sus hijos estudian, trabajan, crecen con valores sólidos. Mi dinero está cumpliendo el propósito que siempre quise: asegurar el futuro de gente buena. ¿Me arrepiento de haber castigado económicamente a mis hijos? Tampoco. Mis hijos necesitaban aprender que faltar el respeto tiene consecuencias, que despreciar a los padres no es gratis, que el amor filial no puede darse por garantizado. ¿Mejoró mi calidad de vida? Absolutamente. Vivo sin presiones, sin comentarios despectivos, sin sentirme como una carga para nadie. Tengo una familia adoptiva que me valora y una tranquilidad emocional que no había tenido en años. ¿Lastimé relaciones familiares que podrían haberse reparado? Posiblemente. Tal vez con más paciencia, más comunicación, más tiempo, podría haber educado a mis hijos para que me trataran mejor, pero también es posible que la situación hubiera empeorado con los años. Lo más importante que aprendí es que el respeto no se puede mendigar, se tiene que exigir. Que la familia no es una excusa para tolerar maltratos, que a veces hay que estar dispuesto a perder relaciones tóxicas para ganar relaciones sanas. Carmen me enseñó que existe gente capaz de valorar a las personas mayores, de tratarlas con dignidad, de cuidarlas con amor auténtico. Mis hijos me enseñaron que los lazos de sangre no garantizan el respeto, que dar todo por los hijos no asegura recibir cariño a cambio. Ambas lecciones fueron necesarias para mi crecimiento personal. Hoy tengo 70 años. Carmen sigue viniendo a cuidarme 3 veces por semana, pero ahora más como amiga que como empleada. Sus hijos me visitan regularmente y me consultan sobre decisiones importantes. Me siento útil, valorado, querido. Mis hijos biológicos mantienen una relación correcta pero distante conmigo. Vienen a visitarme ocasionalmente, me llaman para las fiestas, me incluyen en algunos eventos familiares, pero la espontaneidad se perdió, la confianza se quebró, la intimidad desapareció. Es una pérdida que me duele, pero que no me arrepiento de haber causado, porque aprendí que es mejor vivir con dignidad que con comodidad, mejor estar solo que mal acompañado, mejor ser respetado por extraños que despreciado por familia. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conoces toda mi historia, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez tu familia te hizo sentir como una carga? ¿Alguna vez alguien te dijo que vivías de su caridad cuando vos habías trabajado toda tu vida para darles todo lo que tenían? ¿Alguna vez te trataron como si fueras un favor que estaban haciendo en lugar de como la persona que los crió y los amó? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo, que muchas personas mayores viven esta situación donde sus propios hijos los ven como obligaciones molestas en lugar de como los padres que sacrificaron todo por ellos. Mi consejo es que no permitas que te falten el respeto solo porque son familia, que pongas límites claros cuando alguien te trate mal, que valores a las personas que te tratan bien, sin importar si comparten tu sangre o no. También quiero decirte que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones drásticas si las suaves no funcionan, que no tenés obligación de dejarle tu herencia a gente que no te respeta, que tu patrimonio es tuyo y podés hacer con él lo que te parezca justo. Pero sobre todo quiero que entiendas que la familia verdadera se elige, no se hereda, que mejor estar solo que mal acompañado, y que siempre hay gente buena en el mundo dispuesta a valorarte como mereces, aunque esa gente no sea la que esperabas. Carmen me enseñó que el cariño auténtico existe, que el respeto se puede conseguir, que la dignidad se puede recuperar. Mis hijos me enseñaron que el lazo sanguíneo no garantiza el amor, que la familia puede ser el lugar donde más duelen las heridas, que a veces hay que cortar vínculos tóxicos aunque duela. Ambas lecciones fueron importantes para mi vida. Decime, ¿esta historia te ayudó a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares?
¿Te animó a valorar más a las personas que te tratan bien? ¿Te hizo pensar en los límites que quizás tendrías que poner? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que ser padre no es un cheque en blanco para ser maltratado, que ser mayor no significa perder el derecho al respeto, y que a veces la familia verdadera está fuera de los lazos de sangre. Recordá siempre que tu vida vale, que tu dignidad importa, que tu felicidad es responsabilidad tuya, no de otros, y que nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir como si fueras una carga cuando vos diste todo por esa persona. Porque al final del día lo que importa no es cuánta sangre compartís con alguien, sino cuánto amor real hay en esa relación. Lo que importa no es el título que tiene la persona, sino cómo te trata cuando nadie está mirando. Lo que importa no es la historia pasada, sino el presente que estás viviendo. Carmen no me debe nada, pero me da todo. Mis hijos me deben todo, pero no me daban nada. Por eso Carmen tiene mi fortuna y mi cariño, y mis hijos solo tienen mi apellido. Y nunca me voy a arrepentir de haber elegido premiar el amor verdadero por encima del amor obligado. Porque la vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora, muy preciosa, para desperdiciarla sintiendo que sos una carga, y muy hermosa para no disfrutarla rodeado de personas que te quieren de verdad. No importa si esas personas son familia o no. Lo que importa es que te traten como mereces, con respeto, con cariño, con dignidad. Y si tu familia no puede darte eso, entonces busca tu familia en otro lado. Porque la familia verdadera es la que elige estar con vos, la que valora tu presencia, la que te hace sentir querido y respetado. Esa es la familia que merece tu amor, tu tiempo y tu herencia.